y el resto de la clase estaba en otro color, porque les dije que hoy íbamos a tratar términos de posición, relación y movimientos y las divisiones topográficas del cuerpo. Pero siempre piensen en que lo que hay que hacer es identificar todos esos conceptos y analizarlos para terminar aplicando lo que fue lo que hicieron ayer en casa. A partir de eso nosotros empezamos a ver la definición de morfología, que aunque en el libro diga anatomía nada más y habla solo de lo macroscópico, les dije el concepto de nosotros funcionando como sistema. Y de pronto alguien me hizo caer en cuenta ayer de que el libro siempre hablaba de que había como dos enfoques de ver las cosas, o de forma regional o de forma sistémica. Entonces nosotros estamos viendo la forma sistémica y en la forma sistémica nos necesitamos entender que la morfología no es solo macroscópica, sino microscópica y de formación de la estructura como tal. Cuéntame, Sarita. Disculpe, yo tengo una pregunta. Es que, bueno, ajá, que por ejemplo, si ponemos el cuerpo ajá, en posición anatómica y ajá, ya sabemos que el dedo, ya hablamos que en las manos el dedo uno sería el dedo, el pulgar, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, en los pies sería el meñique. El uno. Ujú. No, el uno No, sigue siendo el dedo gordito. ah, ok, ok. Porque, o sea, Pero, yo, pero, pero claro, me gusta tu analogía y me gusta como lo estás diciendo y me gusta esa inquietud. Pero acuérdate de lo ujú. arbitrario que somos nosotros. Entonces ahí tienes que leer cómo se dice, no cómo tú crees que se va a decir de acuerdo a lo que hicieron en las manos. Ajá, Sino, sí, porque, sino me gusta esa pregunta y que acá, y entonces cómo lo hacen en los pies. ujú. Ok, gracias. Sí, porque yo, Dale, o sea, yo lo relacioné porque, ajá, como ponemos las manos y cuál iba al extremo y así, entonces, pero sí. O sea, no leí de decir, ajá, igual quise hacer la pregunta, pero igual, obviamente leeré. Pero gracias. dale, tranquila. Bueno, sigo resumiendo. Entonces íbamos por todo esto de que la morfología estaba compuesta por macroscopía, microscopía y el desarrollo. Por eso hablábamos de anatomía, histología y embriología. Que había una cosa que se llamaba posición anatómica, que no voy a hacer el resumen de cómo es, sino necesito en este momento que todos se pongan de pie, levántense de la cama, por favor, o de donde estén, y hagan su posición anatómica. Tienen 30 segundos y corríjanla, corrijan cada detallito. Ahora que leyeron el libro, vieron que hay más de lo que dice en la diapositiva, que hay unos detallitos que hay que tener en cuenta. Porque inclusive si están colocando la cara mirando hacia adelante, todavía queda como una inquietud de uno, bueno, ¿y qué tan erguida debe estar la cara? O sea, debo tener flexionado el cuello, la parte cervical o extendido, o sea, ¿qué ángulo debo tener en la cara? Y entonces el libro, por lo menos Gray te dice que hay una línea que tú debes pasar entre la parte superior del agujero auditivo externo y esta parte infraorbitaria, o sea, debajo de la órbita, esto, trazar una línea y esa línea debe quedar horizontal. O sea, si esa línea me queda horizontal, mi cara está en la posición que debe estar en posición anatómica. Si hago muy así, mira la línea cómo quedó. Me quedó la línea horizontal, transversal como tal, en otra ubicación, pero tiene que estar para que te pueda quedar la mirada mirando, la mirada al frente como tal, mirando al observador. Díganme que sí lo hicieron, o sea, por lo menos metan monos en este momento y díganme que sí lo hicieron, que se pusieron de pie, etcétera, que aprovecharon y fueron al baño porque, ajá, no se habían levantado todavía. Pero háganme creer que sí lo están haciendo. Necesito que lo hagan. Esa es la mejor forma de practicar el resumen como tal. Dale, listo. Después de posición anatómica, aprovechamos todo lo que hablamos de posición anatómica para llegar a entender que necesitábamos la posición anatómica como una posición que nuestro gremio, que la anatomía, para poder ubicar, direccionar lo que se escribe del estudio del cuerpo humano, buscó una posición
homogénea para todo el mundo y que todo el mundo, al pensar en describir algo anatómico, lo hiciera en esa posición, en el paciente, en el cuerpo, en lo que quisieras describir anatómicamente, tenías que hacerlo en esa posición. Eso fue un acuerdo anatómico entre todos. Y esos acuerdos entonces a veces tienen cosas, y eso no estaba en la clase ayer, pero les digo, tienen cosas, como dije ahorita, arbitrarias. Arbitrarias que no tienen hasta mucha lógica, pero así las tomamos. Por ejemplo, si ustedes miran bien, o sea, ustedes se colocan en posición normal, ahí en la casa deben estar practicando en posición normal. Cuando digo posición normal es posición ergonómica de uno estar de pie. O sea, si yo estoy de pie, mi posición es, dejo caer los brazos, pero al dejar caer los brazos, yo no pongo las manos así. ¿Sí me están viendo? Yo no pongo las manos así. Sí, O sea, sí. yo estoy de pie y estoy así, normalmente. O sea, esa posición que nosotros decimos posición anatómica, sí me entienden que es arbitraria, que la debemos pensar así, que todo el mundo, pero no la piensa en ergonómica. Y necesito que no la piensen en ergonómica porque si yo estoy así, y ahora les digo, miren, ojo a lo que les voy a decir. Voy a coger ¿cómo digo? De la diapositiva que tengo puesta en este momento, diapositiva soy yo. Yo voy a sacar de la diapositiva este dibujo, miren, y se los voy a poner frente a la cámara. Miren, ahí está. Esta parte de la diapositiva la puse aquí al frente de la cámara y ahora les digo, esto que estoy señalando, ¿está cerca de la línea media del cuerpo o está lejos de la línea media del cuerpo? Entre ambas. Esto que estoy señalando, miren, esto que estoy señalando, ¿está en la línea media del cuerpo o está periférico? En la línea media, bro. ¿Cómo? En la línea media. En la línea media. Ya caíste, yo te dije que tenías que pensar todo lo que yo te mostrara. Doctor, vea, tengo esto aquí, vea. Doctor, tengo esto aquí. Tú no lo vas a pensar en cómo está puesto al frente tuyo. Tienes que pensarlo en posición anatómica. Y en posición anatómica, eso que te está señalando está cerca de la línea media del cuerpo, no está lejos. Peor, si yo coloco esto aquí y te digo, esto que está aquí es anterior o posterior, o peor, esto que está de este lado, ¿es anterior o posterior? Esto, anterior o posterior, esto. Posterior. Posterior. Eso. Alguien por allá arriba dijo lateral. ¿Por qué dijo lateral? ¿Aló? Alguien escribió lateral por allá arriba. Ah, ok, a la pregunta anterior, perfecto. Porque a la pregunta anterior, sí, verdad, sería lateral, pero lateral y posterior, porque estaba posterior en posición anatómica. Ok, ojo con caer. Y cuando digo ojo con caer, es que si hoy no se llevan esa idea, yo no sé por qué, pero se va borrando del cerebro. Ayer un estudiante, estábamos en quinto semestre en una clase de histología de piel. Ayer di 6 horas y hoy me tocan 8 horas de clase. Entonces son el inicio apenas. En una clase de piel, la estudiante yo le pregunté, bueno, y entonces esa lámina de piel que estamos viendo ahí, ¿de qué parte del cuerpo sería? Y le puse 4 opciones. Y en una de las, como en las opciones siempre le colocaba como la descripción, le decía, ¿será la parte posterior del antebrazo? Esa piel es de la parte anterior de la muñeca, esa parte es de la palma de las manos. Entonces me dijo, doctor, pero espera un momentico, esas cosas que usted me está diciendo, las tengo que pensar en posición anatómica. Y esa pregunta ya no me la pueden hacer en quinto, porque ya se supone que están en el gremio, que están en la mafia de nosotros, entre comillas, suena feo la palabra, pero en la mafia de nosotros, y hablamos en posición anatómica todo lo que describamos. Dime, Gabriela, cuéntame. Que ahorita todos dijeron posterior a lo de la mano, pero no debería ser dorso o es lo mismo, porque es la mano. Yo te dije dónde estaba ubicada.
Ok, ok, Una, es diferente. no, no, pero una sinonimia que tú puedes utilizar está en el dorso de la mano, está Ok, bien, ok. Claro. claro, claro, si yo te dije en qué parte del cuerpo está, posterior, pero si ya tú le quieres dar una dirección exacta, está en el dorso de la mano. Ok. Es como, o sea, haz la analogía, si las analogías sirven de mucho, o sea, cuando tú dices, ¿en dónde vives tú? Yo vivo en el norte de Barranquilla. Ah, ok. Pero si dices, en Río Mar, yo sé qué parte del norte es Río Mar. O si vivo cerca a Buenavista, ya yo sé qué parte del norte es, porque el norte es muy grande. Entonces, si decías ahí que era posterior, era todo lo posterior, pero si decías posterior en el dorso de la mano, más chévere. Vale. Y en esas ubicaciones, como les decía ayer, la gracia de manejar esas terminologías anatómicas es de poder dejar descrito en un papel legal a otras personas que después vienen a ver el paciente. O a ti mismo para recordarte de los 40 pacientes que tiene que tenía cada uno. Imagínate tú teniendo en la mente los 40 pacientes que cambias todos los días en hospitalización. Sarita, cuéntame. Ok, una pregunta. Es que, por ejemplo, yo ayer estaba como tratando de incluir como que todos los términos ajá, que estudié en el ejemplo de voleibol. Pero, o sea, como que algo que dijo Gaby es que ella como que, ajá, yo sé que ajá, el dorso es la parte posterior de la mano, sí, pero ¿cómo se dice? Porque, por ejemplo, o sea, yo sabía a qué referirme, pero no sabía cómo decirlo. O sea, se escuchaba súper como si estuviera hablando como cavernícola. Entonces, como que, por ejemplo, para ir aprendiendo, en ese caso, ¿cómo se diría? En el dorso posterior, en el posterior dorsal, o sea, no sé, ¿cómo se diría? Depende de lo que te estén preguntando. ¿En qué parte Bueno, del entonces, cuerpo está ubicado? En la parte posterior del cuerpo. Y está bien la respuesta. O sea, no te han preguntado más nada. Específicamente, ¿en qué parte del cuerpo está el lunar? Entonces tú dices en el dorso de la mano derecha. Y ok, ya de pronto le das hasta más señalización. En el dorso de la mano, cerca a o 3 centímetros por encima de la articulación metacarpofalángica, que es esta, 3 ok. centímetros por encima o distal o proximal, pero siempre das más especificidades en la dirección. De acuerdo a lo que te estén preguntando, vuelvo y te digo, o sea, te preguntaron por dónde vives tú vives por el Buenavista, Ok, ok. pero ven acá, yo quiero llegar a tu casa específicamente, no, yo vivo en el edificio tal. Miércoles, ¿y cómo llego al apartamento tuyo? Entonces, mira, en el edificio tal, entonces tú tocas y preguntas en el apartamento tal, bloque tal, no sé qué, está la casa. ¿Y dónde estás ubicada en la casa? Imagínate, tienes más especificaciones todavía. Yo estoy allá metida en el cuartico que está vacío porque todo el mundo está durmiendo y estoy viendo la clase de fundamentos al lado de la lavadora donde mejor sale la señal de Wi-Fi, etcétera. Dale. ¿Qué otras cosas hace publicidad política pagada para el audio que les dejé, el podcast que les dejó el doctor Pedro Villalba? Sigan muchas indicaciones de las que están ahí. Ustedes están muy cómodos en la cama y de pronto la señal les sale mejor en otro lugar. Búsquense ya desde ahora un lugar en la casa para realizar todas las actividades que tienen que hacer donde esté la mejor señal, la mejor conexión. El día del examen no los quiero que se les esté cayendo el examen y eso tienen que desde ahora ir probando dónde hay mejor señal, porque lamentablemente las cosas son así. Cuando estábamos en la universidad no nos interesaba porque cualquier sala de usuarios o cualquier parte de la universidad tenía buena señal. Sigo. Ojo, que estamos repasando y ya se están adelantando algunas cosas de la clase y eso está perfecto, me parece muy bien. Entonces, fíjense que todo lo pensamos en posición anatómica, pero a partir de la posición anatómica pensamos en planos, unos planos tangenciales, que de pronto funcionan algunas cosas, pero generalmente lo que más pensamos son en planos seccionales, que esos planos seccionales que hablamos eran planos en los que teníamos que tener en cuenta ya palabras, o sea, términos. Cuando uno habla de líneas, váyanse a geometría, una línea ni siquiera son dos dimensiones, una línea son la unión de dos puntos que forman una línea. Entonces, cuando uno habla de ejes, el eje de pronto es una línea, pero cuando uno habla de planos, ya se refiere a dos dimensiones.
Y esas dos dimensiones, cuando yo las pienso como un plano que voy a colocar en el cuerpo, el plano le cabe una palabra después. Los planos atraviesan el cuerpo humano. Cabe poner entre paréntesis que atraviesan de forma imaginaria. ¿Entendieron ese pedazo? Atraviesan de forma imaginaria. Pero al atravesarla, entonces al atravesarla de forma imaginaria, me dividen al cuerpo en dos pedazos. El plano sagital en dos pedazos. Un pedazo del cuerpo que yo lo quito como las imágenes que teníamos allá adelante, en el cual se ve toda una parte del cuerpo derecha y toda una parte del cuerpo izquierda. Y eso les iba a mostrar. Yo creo, si estoy compartiendo esto, no me deja ver el resto de la pantalla, ¿verdad? Quiero compartirles un momentico. Los que tienen el libro de Gray, el Moore es muy bueno, pero los que tienen el libro de Gray, miren lo que pueden encontrar en el libro de Gray un momentico. Y ahora, ¿por qué no? Tengo que dejar de compartir. En el libro de Gray, que yo tengo abierto aquí ya. Tan, 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 tan. El libro de Gray aparecen unas definiciones muy didácticas, como les dije ayer, de forma que al hacer las definiciones de planos, juega con un concepto que en el laboratorio y que en las complementarias de esto les van a hacer caer en cuenta y que te va a ayudar a entender. Miren, ahí está esta definición que está acá. Dice, planos anatómicos. Miren los tres planos que les muestran ahí. Y cojan el plano sagital. Y miren, vamos a leerlo y vamos a tratar de entender lo que dice ahí. Los planos sagitales, o sea, no solo se están refiriendo al sagital medio, sino a todos los sagitales, todos los que hacen ese tipo de atravesar el cuerpo. También están orientados en vertical, pero son perpendiculares a los planos coronales. O sea, ahí tienes que estar jugando con todo y que los planos coronales eran así. Así eran los planos coronales. Y el sagital entonces es perpendicular a un plano coronal. Sí, señor, es perpendicular. Después dicen, y dividen al cuerpo en las zonas derecha e izquierda. Oigan, al plano que discurre a través del centro del cuerpo, dividiéndolo en dos mitades iguales, se llama plano medio sagital. Si ya no pasamos por el medio, sino por un lado, se llaman parasagitales. Eso lo debieron leer. Pero ahora quiero que jueguen con eso que dijeron ahí. Y cuando digo quiero que jueguen es, en la rebanada o en el plano que yo corto, ahora ya no hablemos de plano, hablemos de corte. En la rebanada que yo corté con el plano sagital, miren, esta es la rebanada. Y se las coloco aquí. Si ven la rebanada, esto que yo veo aquí y esto que yo veo acá, de esa rebanada que saqué del cuerpo, las estructuras que yo mire ahí, y cuando digo las estructuras que yo mire ahí, es como esto. Ahora les voy a poner un corte sagital para que entiendan lo que estoy diciendo. En este mismo, en el capítulo que sigue de Gray, enseguida le muestra imágenes. Y se acuerdan que ayer yo les dije, esto les va a servir mucho porque nosotros hoy en día miramos mucha imagenología, o sea, mucha radiografía, mucho TAC, mucha resonancia. Miren la imagen que aparece aquí. Esta. ¿Saben qué es? No les puse el subtítulo para que intentaran. ¿Quién abre el micrófono? ¿Quién tira varillazos? Eso es como la cavidad abdominopélvica, profe. Sí, señor. Mira, esto es el sacro, estos son las vértebras del sacro, el coxis acá,
Esto definitivamente es cavidad pélvica como tal. Abdominal está acá arriba, pero pélvica. Esta es la sínfisis púbica. Esto debe ser vejiga. Esto debe ser útero. Esto debe ser vagina. Y el corte como tal es un corte sagital, en un plano sagital, no necesariamente medio. Debe ser medio porque está atravesando por las vértebras, medio y tal. Pero en ese corte, yo puedo, miren qué puedo hacer y qué no puedo hacer con ese corte. Yo en esa imagen puedo decir quién es derecho y quién es izquierdo. No. No. Yo en esa imagen puedo decir que el útero está en posición superior a la sínfisis púbica. ¿Sí vieron lo que dice? El útero, el fondo del útero está en posición superior a la sínfisis púbica. Puedo hacer referencia a superior e inferior. Es más, puedo hacer referencia en anterior. Esta pared abdominal, esta piel de la pared abdominal, es anterior al útero o es anterior a las vértebras que se encuentran acá en la parte posterior. Puedo hacer referencia superior e inferior, puedo hacer referencia anterior, posterior, pero no puedo hacer referencia izquierda o derecha. ¿Cayeron en cuenta en lo que les dije? En lo que el plano atraviesa el cuerpo y divida al cuerpo, porque lo divide en dos mitades los planos, cuando lo divide en derecha e izquierda, en lo que lo divide no me deja referenciar en la imagen. Lo divide en derecha e izquierda, no me deja referenciar derecha e izquierda, porque lo que hiciste fue coger una rebanadita que no tiene derecha e izquierda. Cuando digo rebanadita es las imágenes que terminamos nosotros viendo. Igual, si hacen un coronal ahora, haga un corte coronal, ahora jueguen con la imaginación y aquí se necesita mucha imaginación. Y nosotros como médicos tenemos la necesidad de imaginarnos mucho. El paciente nos está contando, me duele la cabeza y te dice, me palpita y ya tú te estás imaginando qué parte del cuerpo que tú conoces en la cabeza palpita. El pelo palpita. No oigo. No, No. No, Miércoles, ¿qué palpitará para ver, para pensar qué es lo que le duele en la cabeza? Yo creo que el cerebro palpita. ¿Será que el cerebro palpita? ¿Aló? No. Palpitará de lo que está ahí. Los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos va corriendo sangre por ahí, pero tienen una pulsación ejercida por la fuerza con la que viene la sangre desde el corazón y el bombeo que hizo el corazón. Y eso hace de que cuando a mí me diga un paciente o uno casi de forma sádica le diga, ¿y cómo le duele la cabeza? Le palpita. Porque yo estoy buscando que me diga que el dolor de cabeza tiene o no tiene que ver con problemas vasculares. Y le puedo terminar diciendo que era migraña porque tenía, además de eso, sumado otras cosas. Entonces, fíjense que yo necesito imaginar, y cuando digo imaginar, es que ahí en una rebanada, en un TAC, en una resonancia, en una radiografía, yo tengo que saber lo que está dentro del cuerpo para poder hablar. Entonces, cuando yo les digo, haga un corte coronal del cuerpo, el corte coronal, el libro dice que divide el cuerpo en dos mitades, una anterior y una posterior. Hasta ahí van conmigo. Y cuando yo coja esa rebanada coronal, ese corte coronal, que por aquí hay un corte coronal, si no me equivoco. Y hay un corte coronal. Ahora me va a hacer quedar mal. No, creo que está acá abajo. Esto es un corte coronal de la cabeza, así como yo corté aquí. En ese corte coronal yo puedo decir dónde está el occipucio y dónde está la nariz. Yo no puedo referenciar lo que está anterior o posterior, pero sí puedo referenciar lo que está izquierdo y lo que está derecho. O puedo referenciar lo que está superior
brachiocefálico y lo que está inferior, entre relaciones entre dos términos. Pero no puedo relacionar qué parte de lo que yo veo en la imagen está anterior y qué parte de lo que yo veo en la imagen está posterior, porque el corte fue coronal. Igual me pasa con el otro que veían acá arriba, que es el transversal. Este es el sagital, el transversal. Miren, ese es un corte transversal de abdomen. Esto es una vértebra. Este es el agujero vertebral, por ahí debe pasar la médula, estas son las apófisis espinosas. Esto que está aquí alrededor son los músculos paravertebrales, o sea, esta es la parte posterior. Esta es la pared abdominal anterior. Aquí hay colon. Este espacio puede ser parte del estómago, pero no. Pero esto es colon. Aquí hay riñones, aquí hay músculo, aquí hay riñones. Pero yo en este corte, para jugar con lo que estábamos diciendo ahorita, si es un corte transversal, ese corte transversal de un plano transversal me da una rebanada como la que está en la imagen, y en esa rebanada no me deja ver sino lo que esté anterior y lo que esté posterior y lo que está izquierdo y lo que está derecho, pero no me deja referenciar las dos cosas en que partió por mitad del cuerpo. El corte transversal partió el cuerpo en una parte superior y en una parte inferior. En esa imagen yo puedo referenciar quién es superior y quién es inferior ahí, de las estructuras que están dentro. No. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Eso que acabo de decir, y no es para grabárselo de memoria, el que esté buscando y que profe lo dijo como un trabalengua, yo no entiendo, profe, espérese, cálmese, está perdido. Porque en el examen yo no te voy a decir, escríbame, en qué partes del cuerpo divide el corte tal y cuáles partes no se pueden referenciar. Eso era bachillerato. Yo te voy a colocar una imagen y te voy a decir 2 puntos de referencia que usted tome ahí, qué puede hacerle o qué no puede hacerle. O te digo, en esa imagen puedo referenciar que tal cosa y tal estructura están. A, superior, inferior. B, derecha, izquierda. Y así tienen que contestar, pero tienen que estar aplicados en una situación. Por eso es importante que después de esta clase ya salgan con una idea, no perfecta, se vayan al laboratorio y se vayan a la complementaria y terminen de repreguntar todo a los profesores para tratar de aplicar y de seguir jugando en la casa. Esta clase es la clase, una de las clases que no puede perderse en el tiempo. Pueden estar viendo microbiología y a la profesora que esté dando microbiología la están mirando y le están diciendo, esa cola de caballo está en la parte posterior del occipucio de ella. Esa profesora tiene un lunar en tal parte, y están jugando a terminología anatómica. Pásense de aquí en adelante hablando en los términos del gremio. Me voy de aquí y vamos ahora sí a adelantarnos en la clase, aunque hemos ido dando cosas de la clase sin que ustedes se dieran. Aquí está. Listo. Que estoy compartiendo pantalla. Ok. Y ahora sí. Y ahora sí. Y entonces íbamos por... ¿Cómo van hasta ahí? Cuéntenme un sí, un no, aburrido, dormido, sonámbulo. Todo, Pues profe. estoy contestando ahí medio sonámbulo. No han traído el desayuno. Me toca hacer el desayuno y estoy en la cocina. Estírense. Estos todos eran planos. Ya acabamos de hablar de los planos. Estamos hablando de muchas generalidades, porque en las complementarias y en los laboratorios van a haber cosas específicas, así que tranquilos. De aquí deben salir con una idea. Todo esto. Y aquí sí empezamos un momento en el que hay dos cosas que ver. Términos de posición, que yo puedo hacer lo mismo que dice el libro. Términos de posición, relación, movimientos y comparación. ¿De qué me sirven? ¿Para qué los voy a utilizar? ¿Quién filosofa sobre eso? ¿Quién es el filósofo del curso que me empieza a filosofar? Términos de posición, relación, movimiento y comparación. ¿Por qué tenemos que dar eso en la clase? Yo no entiendo.
También hay que ponerse de acuerdo como en posición anatómica. ¿Quién abre el micrófono? No, ¿quién abre micrófono y cámara? Pues si no estoy solo yo aquí. Ahí es cuando uno en las clases presenciales decía, bueno, o participan o la clase se da por vista. Y se movía la gente enseguida. Aquí tocará decir que, bueno, participan o cierro la clase. Pila, hombre. Adelante, Isabela. Hola, profe, buenos días. ¿Sí me escucha bien? Buenos días, mija, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Ajá. básicamente nosotros utilizamos los términos de relación y comparación para comparar una posición con otra. Por ejemplo, yo tengo entendido que podemos decir que el corazón es superior, por ejemplo, al pie. O sea, es para compararlos. Ajá. Vale. Esa comparación que tú hiciste es porque, ajá, son dos cosas bastante lejanas. Sí, son bastante Pero debe ser mucho más chévere si ya yo estoy en una imagen en la cual el corazón tiene algo cercano por debajo que yo quiero saber si está bien o lo está afectando o lo está presionando. Ujú. Entonces, saber si esa masa que te están mostrando en la imagen está en el tórax o está en el abdomen y si está presionando o no está presionando el corazón. Entonces ahí te sirven los términos que estás diciendo. Entonces fíjate que me hablaste de varias cosas, me hablaste de ubicación, porque al fin y al cabo esos términos te sirven para ubicar la posición de una estructura, pero también te sirven para relacionar o comparar la ubicación relativa otra vez entre dos estructuras. Como tú dijiste, corazón y pie, corazón y estómago, que parecen diferentes. ¿Qué tiene que ver el corazón con el estómago? Están cerquita. Tan cerquita que están separados simplemente por el diafragma, por un músculo en forma de cúpula que está aquí y el corazón está colocado aquí encima y el estómago está aquí debajito de esa cúpula. Si ese diafragma como tal eh, en un niño no nace perfectamente desarrollado y tiene una hernia como tal porque tiene un espacio, entonces el estómago empieza a salir de ahí y a subirse hacia el tórax y empieza a estar relacionado casi con el corazón. Y eso no es normal. Entonces, por muy diferente que parezcan los órganos, al saber yo términos de comparación, de ubicación primero y después de comparación, puedo relacionarlos y puedo jugar con todo lo que sé, pero tenemos que saber utilizarlos. Y saber utilizarlos es cuando leen el libro y empiezan a decir en los párrafos, ojo, yo puedo ubicar diciendo esto es anterior, esto es posterior. Como decíamos en el ejemplo del dorso de la mano. O sea, yo puedo decir, comenzando, ¿dónde está la ubicación? ¿Está en el norte o en el sur de Barranquilla? Ah, no. Está en la parte posterior del cuerpo. Lo que estábamos señalando en el dorso de la mano. Está en la parte posterior del cuerpo. Pero yo puedo seguir adentrándome en la ubicación, haciéndola más específica todavía. Y esa especificidad entonces me la dan otros términos, anterior, posterior. Pero entonces si estamos hablando de todo el cuerpo, ¿dónde está eso del dorso de la mano? Está posterior, pero además está lateral. Ok, lateral. Pero además yo puedo decir el dorso de la mano, el dorso de la mano está, ahora verán, está distal, porque como punto de referencia tomé el hombro o el codo y digo que está distal al hombro. Con esas tres direcciones que yo le dije que posterior en el cuerpo, lateral en el cuerpo y distal al hombro o distal al codo, ya descartan un pocotón de cosas. O sea, ¿quién está en esas tres direcciones? Ya menos partes del cuerpo, o sea, ya tiene que ser como que de aquí hasta acá, todo esto de aquí hasta acá. ¿Quieres darle más ubicación? Entonces ahí sí me tienes que decir
lo que la doctora me está diciendo, doctor, y entonces ¿utilizo o no utilizo el dorso de la mano? Más chévere si utilizas el dorso de la mano si quieres una relación específica. Relaciones específicas. ¿Cómo las utilizo? ¿Dónde las utilizo? ¿O cuándo las voy a utilizar? Es que a veces el paciente te dice, así de chévere, te dice, doctor, es que me duele el abdomen. Pero señálame con el dedo. Doctor, es que me duele todo el abdomen. Entonces, ¿cómo le vas a colocar tú? Le duele el abdomen. ¿Pero más arriba o acá abajo? No, no, más aquí arriba, ok. Pero más aquí hacia el centro, más hacia los lados. Toda esta parte de aquí arriba. Entonces tú tienes que colocar en mi abdomen superior. O sea, la mitad del abdomen, por encima de la cicatriz umbilical, en mi abdomen superior. No pudiste especificar más porque el dolor del paciente era así. O sea, te estaba diciendo que era todo esto. Y esa no lo puedes cambiar porque no, doctor, pero es que yo quiero ubicación específica, como cuando yo digo en qué parte del cuarto estoy estudiando en donde yo vivo. No, el paciente te está exigiendo que, te está diciendo que era en todo el hemiabdomen. Y eso es importante, o sea, importante hasta seguir y entender que yo tengo varias formas de ubicar y que debo ubicarlo como el estudiante, el paciente me lo está diciendo. Porque si el paciente me lo está diciendo, es porque le duele todo el hemiabdomen superior y de pronto no está en referencia a un solo órgano. De pronto está en referencia a que todo esto que está aquí le duele y todo esto que está aquí, entonces tú empiezas a decir que ese señor tiene un problema hepático, gástrico y del vaso. No, esa vaina está rara. Entonces ya empiezas a preguntarle, señor, ¿y cuándo le comenzó ese dolor? Doctor, la verdad, como anoche, pero esta mañana sí, cuando yo me desperté, el dolor era fuerte. Y ya empiezas a preguntarle más cosas, porque al preguntarle más cosas te vas a empezar a dar cuenta y cuando usted respira le duele. Sí, doctor, cuando yo respiro profundo, ahí me empieza a doler más. Epa, tiene que ver algo con movimiento, con movimiento. ¿Y usted qué estaba haciendo ayer o antes de ayer? Bueno, ayer no hice nada, doctor. Ayer no hice nada porque antes de ayer me fui para el gimnasio, como tenía no sé cuántos meses que no iba al gimnasio. Me compré unas cosas de gimnasio con una amiga y entonces en la casa de mi amiga me puse a hacer gimnasio y yo aproveché como no había hecho y hice un pocotón de abdominales. ¿Le duele el estómago? ¿O le duele el hígado? ¿O le duele el vaso? ¿De qué depende? De que ustedes hayan utilizado la ubicación de lo que el paciente dice como es, como te lo pide la historia clínica. Si la historia clínica, él me señala, no, 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 es que me duele aquí, entonces ya tú dices esa zona que está ahí, o me duele aquí, entonces ahí tú sí dices el dorso de la mano, pero si el paciente dice, es que todo esto de aquí me duele, y entonces ya tú le dijiste posterior, lateral, distal al codo, toda esa zona que está ahí. ¿Quién levantó la mano? Abre el micrófono, Sandy. Profe, yo tenía una pregunta y cuando usted quería especificar el lado, ¿solamente se dice derecha izquierda o tiene un nombre un poco más técnico? No, no, derecha, izquierda, tranquilo. Derecha, izquierda. Bien, en la diapositiva, en letras bonitas, que a ustedes les encantan las diapositivas con letras y todo lo que quieran, puede decir todo lo que está ahí, pero yo quiero que en su cerebro se esté imaginando lo que estoy diciendo. No me sirve que se graben eso de memoria. Si han caído en cuenta que desde ayer estoy en contra de que se graben las cosas de memoria pura, yo quiero de memoria asociado. Si leen lo que está ahí y lo entienden, mucho mejor. Abajo dice, puedo relacionar una estructura con los extremos del cuerpo y sus extensiones. ¿Ya lo dijimos o no lo dijimos? Ya por lo menos puse un ejemplo. Distal y proximal. Cuando dice una sola estructura con respecto a la superficie o la línea media. ¿Lo dije o no lo dije? Sí, dije lo de lateral, pero nunca dije lo de superficie. Lo de superficie y profundidad, otra vez, lo que esté cerca a la piel superficial, lo que esté allá dentro de nuestro cuerpo es más profundo y puedo relacionar. ¿Se acuerdan en el corte ese sagital que vimos donde se veía útero? La piel era superficial, el útero estaba profundo. Si estoy relacionando esas dos estructuras.
Dale, el útero estaba profundo y así. Liuba, adelante. Profe, una pregunta. Es que ayer leyendo Moore me habla de rostral y yo estaba Sí. dando cabeza, pero no entiendo cómo se utiliza. Ok, pero si entendiste que rostral para ellos o Es para los que lo utilizan es simplemente relacionado a la cabeza y entre más cercano o más lejano a la nariz, al dorso de la nariz. pero Vale, entonces, ¿cómo lo pondrían en una, o sea, si dale, el mira, dorso ve. de la nariz es lo más, por así decirlo, adelante, o sea, es lo más adelante, Sí, entonces, sí, ¿cómo? es lo más anterior. Claro, entonces, mira lo que te estoy mostrando de mi cabeza y Ujú, piénsala en posición anatómica. Y piensa que ahora no vas a decir anterior o algo es más anterior que otra cosa, sino vas a decir algo es más rostral. Y te dije que más rostral era lo que estaba más cerca al dorso de la nariz. ujú. Entonces, dentro de este cráneo que está aquí, si yo si te dijera, por ejemplo, que el tallo cerebral en relación al lóbulo anterior del cerebro, Ujú. ¿quién es más rostral? Estaría mal. Pero ¿quién es más rostral? Entre El, el lóbulo anterior del cerebro, ok, el lóbulo frontal, perdón, que el lóbulo anterior, el lóbulo frontal del cerebro. el lóbulo frontal. Ya, pero Sí, fíjate que son usos muy específicos y usos muy específicos que teníamos que haberlo dicho así, declarado y que, ojo, se utiliza particularmente para cuando hablemos en relación a la nariz de estructuras que estén en la cabeza. Porque el que vaya al pie y me diga que el talón está menos rostral o el dedo gordo está más rostral que el talón, yo acá entre nos y que, ajá, yo sé qué quiso decir, pero está bien utilizado. no, Y cuando digo está bien utilizado, ya yo sé que me va a caer todos los filósofos encima. Lo que pasa es que ustedes son tercos y son... Ese es el gremio de nosotros y el gremio de nosotros dijo que rostral se utilizaba para esto y para lo otro. O es como cuando tú hablas, eso es gramaticalmente incorrecto. Gracias, Sebastián. Entonces, fíjate, cuando se dice distal y proximal, hay mucha gente, y se puede hacer, que utiliza, ¿qué te digo? Mm, algo que no está en las extremidades, que la parte proximal de la clavícula es esta y la parte distal de la clavícula es esta. Pero el libro dice, y hasta Gray lo dice, que distal y proximal se utilizan tomando referencias, y esto también es referencias, pero que se utiliza particularmente, y cuando dice particularmente hay dos interpretaciones. Particularmente, si vamos a la RAE, dice en ese caso particular, o sea, ahí. Entonces dice particularmente para los miembros superiores e inferiores. Más nada. Hay otra interpretación del particular, que es lo que hacen otros anatomistas, y entonces dicen, no, pero es que lo que dice particularmente es que generalmente se usa ahí, pero se puede utilizar en otra parte. Pero cuando vayan, ojalá y tengan clase con el doctor Emilio, este semestre no me acuerdo si tienen clase este semestre con el doctor Emilio Martínez, que es el doctor en anatomía que nosotros tenemos en la universidad y que es un espectáculo, o sea, sabe más allá de todo esto que yo estoy diciendo. Y él les va a refunfuñar cuando digan un término que no es así, porque es que mira que la terminología anatómica dice que ta. Porque él se apega a lo que dice como tal la terminología, la Comisión de Terminología Anatómica. O sea que distal y proximal es solo para los miembros. Oye, es particularmente utilizado en los miembros. O sea, bro, Ahora, me gustó tu, o sea que María Rosa, así es que, o sea, para que tu cerebro diga que acá, yo no lo voy a utilizar en otro lado. El profesor me dice que particularmente, pero eso quiere decir que es que debe usarse nada más en los miembros.
Que lo puedo utilizar en otra parte y hay gente que lo va a utilizar en otra parte. Sí, lo pueden utilizar en otra parte, pero se va a sentir mal utilizado. Entre el gremio de nosotros no te van a entender mucho. Cuando dicen distal y proximal, la gente está pensando en miembros superiores e inferiores. ¿Vale? De que se puede utilizar y tú sabes que hay gente necia, terca, ¿cómo es? Rebelde y todo lo que sea por ahí. Merian Miranda Aragón. Abre el micrófono un momentico, Merian. Hola, profe. Hola, Mary. Mary, te respondo. O sea, es que ella le dice, o sea, No, que no, no. Dime si te respondo o no te respondo. sí, por favor. Sí, claro que sí. Ah, ok, gracias. Sí, claro que sí. Claro. Pero mira que siempre te digo que, pero lo puedo utilizar en otro lado, claro, pero va a sonar feo. Va a sonar feo. O Profe, sea, sería mucha molestia que me diera un ejemplo. un ejemplo de utilizarlo mal. Exacto. Profesor, Hay mucha gente que dice, te señala una flecha. Bueno, hay una fractura en la clavícula y no es transversal a la clavícula, sino es a lo largo de la clavícula. Y entonces se inicia aquí y termina acá. Y te dicen que la orientación va hacia distal, espérate que no se está viendo, se ve hacia distal, pero el miembro comienza aquí. Y estoy hablando en esta zona del tórax, en la parte superior del tórax. Eso de hacia distal, que yo se lo entiendo, tú me lo entiendes, nosotros lo entendemos y que yo entiendo lo que le está diciendo. No está bien utilizado. Hay otras maneras de decirlo. Hay manera de describir simplemente la fractura de la clavícula como una fractura lineal que, perdón, se escucha raro. No sé. No, o sea, no se escucha nada del audio, sino Ah, en ok. terminología. En terminología. Entonces yo decía, por eso. Dale. Qué bien, qué bien. Mira cómo uno entiende mal. Dalo, se siente raro. Hay otras maneras de decirlo. Y eso, tú estás diciendo se escucha raro y apenas estás empezando a escuchar terminología anatómica. Pero cuando lleves 3 semestres con el doctor Emilio y llegues a quinto y después llegues a sexto y empiezas a los clínicos, porque hay médicos que hay en clínica, pues ya uno se acostumbró y los cirujanos utilizan muchos epónimos, o sea, muchos nombres de las estructuras que le ponen el apellido del que lo descubrió. Y se lo aprendieron así y ya uno sabe dónde está ubicado, aunque no tenga cara de, ¿cómo te digo? De Malpighi. El glomérulo de Malpighi. Y se llama de Malpighi porque tiene una forma malpillana. No, eso no tiene ninguna forma malpillana. ¿Cuál es la forma malpillana? Sino que Malpighi lo descubrió. Y entonces cuando llegues allá te vas a dar cuenta que lo que decía el doctor Emilio era mucho más fácil. O sea, un glomérulo, si está en el riñón, se llama glomérulo renal. Hay que ponerle glomérulo de Malpighi. ¿Hay otro glomérulo en otras partes? Sí, hay otro glomérulo. Entonces le pones el apellido de la región donde esté, porque la región te ayuda a ubicar las cosas que estamos diciendo. Entonces la terminología depende mucho de la posición anatómica y de que los apellidos que le coloquemos nos ubiquen específicamente en las regiones del cuerpo que esté. ¿Cómo se utilizaría distal y proximal para los miembros inferiores? La cadera o la articulación coxofemoral es lo más proximal y el dedo gordo es lo más distal. Pero acuérdate que cuando lees en el libro distal y proximal te dicen, además, distal y proximal se sigue utilizando en los miembros, pero ya puedes poner 2 puntos de referencia. Porque yo te dije la articulación coxofemoral, o sea, la cadera, cerca de la ingle. Pero yo te puedo decir, entre la rodilla y el tobillo, ¿quién es más distal? Te estoy poniendo de referencia la rodilla, pero el tobillo es más distal que la rodilla. Claro. Entonces, en distal y proximal también llega un momento en que tú lo puedes utilizar tomando una referencia tuya, diciendo, en referencia a la rodilla, ¿quién es más distal?
y tal, y dices el dedo gordo o el tobillo. Ay, el dedo gordo. ¿Qué dedo gordo? El dedo número 1 del pie derecho. Dale, Giselle. Bien. En laboratorio y en complementaria van a practicar mucho esto. Sigo. Adelante, Isabela. Hola, lo que pasa es que alguien allá arriba estaba preguntando que si no podemos utilizar proximal y distal para pues las diferentes partes del cuerpo que no sean extremidades, que cuáles serían los términos adecuados para pues referirse. Yo pensé que serían superior e inferior, pero no estoy segura. Hay un pocotón, Isabela. Puede ser cefálico, caudal, superior, inferior. Depende de cuál estructura estés utilizando. A ver, otra forma de utilizar distal y proximal, sin que sean miembros superiores e inferiores, y que esté muy bien utilizado, ojo a lo que voy a decir, y que esté muy bien utilizado, ¿sabes dónde? En los vasos sanguíneos. Porque entonces se toma referencia desde donde se origina el vaso sanguíneo a nivel cardiovascular hasta donde va a entregar la sangre. Entonces ahí la parte proximal de la arteria, la que esté más cerca a donde nació la arteria, y la parte distal de la arteria. Me hice entender, pero eso en cardiovascular lo hace perfectamente. Ahí se utiliza distal y proximal perfectamente, pero perfectamente. Y se entiende, porque tú ves el árbol de vasos así, tú dices, esta es la parte proximal, esta es la parte distal. ¿Dónde más se utiliza y bien utilizado? Pero fíjate que ya no son partes superficiales del cuerpo o de ubicación entre dos estructuras, sino son lugares del cuerpo o estructuras del cuerpo que tienen una parte de inicio y una parte de final. Por ejemplo, el árbol bronquial. Hay la parte proximal de los bronquios y la parte distal de los bronquios, que ya se va acercando a los bronquiolos, a acercarse a los alveolos. Pero ya son especificaciones en ciertos sistemas. Pero en general, cuando uno quiere utilizar proximal y distal, se está refiriendo a miembros superiores e inferiores. ¿Por qué en los vasos sanguíneos donde se diría que inicia? Depende donde inicia el vaso mismo, de donde sale el ramo arterial. Cuando te vayas a cardiovascular, te vas a dar cuenta que del corazón nace la aorta, y de la aorta empieza a salir el resto de vasos. Entonces ese es su centro, y cada vez que se vaya ramificando para llegar a lo más chiquitico, que son capilares, a entregar sangre, te estás yendo más hacia afuera, hacia lo distal. Y la parte más cercana a donde comenzó todo, que fue el corazón, y a cada una de las ramas como tal que te esté refiriendo, es la parte más proximal de ello. O sea que entre más cercano al origen de algo, se puede decir proximal. Listo, Harold, dijiste la que tenía que decirse. Así, perfecto, que proximal y distal. Cuando te hablas en miembros superiores e inferiores, se está refiriendo a eso. A lo que esté más cerca del origen. Si se acuerdan del cuerpo, cuando estudiaron divisiones topográficas, que era lo que uno le decía en primaria y en bachillerato, que cómo está dividido el cuerpo humano, que eso salía uno al tablero y iba feliz diciéndole que el cuerpo humano está dividido o está formado por cabeza, tronco y extremidades, cabeza, tronco y extremidades. Ya yo me sé el cuerpo humano, ya yo voy a ser médico porque ya yo digo y que cabeza, tronco y extremidades. Del eje central del cuerpo salen unas prolongaciones que son nuestros miembros superiores e inferiores, y cuando nacen es la parte proximal y donde terminan es la parte distal. Pero dependiendo del punto de referencia siempre, definitivamente habrá. O sea, cuando tú estés escribiendo distal y proximal, si no dices punto de referencia, se están refiriendo al origen de esa estructura que tú estés diciendo. Pero si ya quieres especificar una comparación, tienes que referirte a un punto de referencia. Todo eso que estoy diciendo está en forma general. Van a llegar al laboratorio y a la complementaria y van a hacer más detallitos. Tranquilos, no se me desesperen en este momento y ahora qué hago. No, tienen dos clases, dos cosas que les van a disminuir ya en grupitos de 10. Y así ustedes no quieran participar, allá los van a hacer participar, porque les dije que ahí es donde les van a tomar nota de si esto lo están entendiendo. Haider, cuéntame. Profe, ¿me escucha? Sí, claro. Tenía una duda con respecto a cuando una persona va a dar una ubicación.
es, por ejemplo, con los tejidos. Para tomar un punto de referencia, por ejemplo, cuando habló de la clavícula, yo pensé sobre si se tenía que dar un punto de referencia que también fuera del mismo tejido o se pueden mencionar tejidos diferentes. Cuando te estás refiriendo a tejido, ¿te estás refiriendo a verdad, en verdad tejido o estás utilizando la palabra ahí mal utilizada? ¿Te estás refiriendo a músculo, O sea, sí, tejido por conectivo, ejemplo, tejido suculento? si voy a referenciar un músculo, Ajá. tengo que dar la ubicación respecto a otros músculos o puedo mencionar otras estructuras. Suena bien hacerlo entre los mismos tejidos, pero no necesariamente. O sea, tú puedes hacer referencia a la clavícula y compararla en ubicación, qué tan inferior está al tallo cerebral. Y el tallo cerebral es sistema nervioso, es tejido nervioso. Pero dices que la clavícula está lateral, o sea, hay una clavícula de cada lado lateral al tallo cerebral y están en posición inferior al tallo cerebral. Y no Ah, ok, eran del mismo profe. tejido, y no eran del mismo Muchas tejido. gracias. Y no eran del mismo tejido, pero tiene razón en que suena más bonito si yo referencio de que eh, el axis o C1 y C2, si tú quieres, las vértebras cervicales C1 y C2, que más o menos están en referencia con el tallo cerebral por ahí cercano. C1 y C2 están superior y central a las dos clavículas. Y hice referencia entre hueso y hueso, porque entonces ya tú te imaginas el esqueleto y señalizas las dos estructuras del esqueleto que estás hablando. Dale. Bueno, sigo. Digo que viene la parte más chévere. Entonces, todas estas cosas que aparecen aquí, fíjense que las hemos ido hablando y todas esas cosas aparecen en las diapositivas que ya ustedes tienen, pero aparecen y aparecen en el libro y simplemente están descritas, pero yo quiero que su cerebro las entienda y las está entendiendo en la medida en que las han ido preguntando o en que yo he ido explicando a alguna pregunta. Daniel me pregunta, profesor, y por ejemplo para las costillas se pueden utilizar distal y proximal. De que se puede, Daniel. Pero dependiendo de lo que estés diciendo de la costilla, las costillas tienen partes. Cuando digo las costillas tienen partes, cuando vayas a musculoesquelético el semestre que viene, te van a decir que tiene una cabeza, un cuello y no me acuerdo el resto de la parte de la costilla, pero tienen ubicaciones dentro de su forma y entonces le das especificación a qué parte de la costilla fue la que se fracturó o a qué parte de la costilla es la que te duele. Y no necesariamente que la parte proximal y la parte distal. De que se puede utilizar, pero entonces tendrás que poner de punto de referencia. Y el punto de referencia puede ser la columna vertebral, donde se origina. No necesariamente medial y lateral, porque la parte final de las costillas acá es medial y la parte donde comienzan las costillas de la cabeza también es medial. Entonces las dos serían medial. Entonces es mejor ubicarlo de otra manera. Bien, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Miren que todo lo que hemos ido diciendo están ahí. Están en las imágenes. Es simplemente practicar, practicar, practicar. Tan practicar que la parte que más me gusta de la clase es lo que había hecho Rafa con las fotos que tomaron en la universidad. Porque al fin y al cabo, y no sé si se han dado cuenta de algo, o sea, hay una cosa que se llama autoaprendizaje. Hijos, ustedes van a terminar en internado y van a sentirse expuestos a que saben como un 10% de lo que sabe un médico de lo que ustedes creyeron que era en la Biblia. Y como ustedes quieren ser la Biblia, les va a caer la ansiedad cuando lleguen a internado de que no saben sino el 10%. Pero hay una cosa que están practicando desde ahora que se llama autoaprendizaje. Y eso lo deben conservar para toda la bendita vida. Yo ayer estaba leyendo las clases de ustedes, la clase que tengo que dar ahorita en respiratorio y además estaba leyendo otras cosas de otros temas y otras cosas que no son de histología. O sea, uno tiene que estar tratando de aprender uno solito, pero para eso tiene que estar ganando cómo aprendo.
Esto de terminología anatómica no se aprende como en el bachillerato grabándome. Entonces, bilaterales, cuando se utiliza no sé qué, y tal, bilaterales, tal cosa. No, no, ven acá. ¿Y qué es bilateral? La nariz es bilateral. El dorso de la nariz es bilateral. Pregunta, ¿el dorso de la nariz es bilateral? No, Claro, pero si me dices los vestíbulos de la nariz, o sea, cada vestíbulo es bilateral. Sí, hay un vestíbulo derecho e izquierdo. Si me dices los pómulos son bilaterales, sí, los pulmones, el corazón. No. Epa, exacto. Ahí quiero que empiecen a jugar. Entonces, el utilizar término bilateral es, por ejemplo, si yo tengo una infección y me dicen, no, es que tiene infectados los pulmones. Yo sé que me dijo los pulmones, pero yo quiero asegurarme que si quien me lo está diciendo me está diciendo que los dos pulmones están afectados. Y entonces la infección que tienen los pulmones es bilateral. Epa, los dos pulmones. Chévere. Porque es posible que alguien diga, es que tiene una infección en los pulmones, porque lo dijo el familiar que oyó al médico que dijo que tenía una neumonía, buscó en Google y dijo neumonía, infección en los pulmones. Pero cuando tú vas a ver, la neumonía era basal derecha. O sea, en el pulmón derecho, en la base. Porque el pulmón tiene una base, tiene un ápice. Ah, ya tiene ubicación, ya sé dónde está como tal. Y eso es relacionado y es coherente con que el paciente me decía que tenía un dolor aquí en la punta del costado derecho. Epa. O que cuando yo le puse el fonendo, lo que yo escuchaba, los estertores que yo escuchaba, los escuchaba en la base posterior o lateral del pulmón derecho. Con razón, en la radiografía salió que la infección estaba en la base derecha del pulmón y eso era unilateral. Van conmigo. Homolateral, 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 homolateral. Yo tengo, mira, miren esta diapositiva que tienen ahí al frente. No la diapositiva en blanco y azul, sino la diapositiva en verde y marrón. En esa diapositiva, el escudo de la universidad y el reloj están contralaterales o están homolaterales. Homolateral. Homolateral. Lateral. Homolateral. O también se puede decir ipsilateral, que suena más entre nosotros. Si tú estás en el DUNOR y están varios ingenieros y tú le dices a tu compañero, pero es que si te das cuenta, el lunar de la jovencita está ipsilateral a donde está colocado el celular. Tú lo que le estabas diciendo es que le estabas viendo el trasero con el celular donde lo tenía puesto. Pero apenas dijiste ipsilateral y no sé qué, eso nada más fue entre nosotros que quedó. Y yo estoy poniendo el ejemplo de los hombres, pero me imagino que las mujeres de ahora en adelante tendrán que utilizar ipsilateral, contralateral, y eso sonará, yo creo que las personas que están oyendo, que bacano. Y nosotros acá hablando entre nosotros, conociendo todo. Dale. Ahora, suena a risa lo que estoy diciendo, y ustedes se están riendo, pero es la mejor forma de aprender. Claro, úsenlo sabiamente. Es posible que, que alguien sí sepa lo que están diciendo y ya les digo. Bueno. Yo puedo Profe, seguir. Dímeme. y no existe ninguna diferencia entre ipsilateral Como lateral. No, son sinónimos. Gracias. Son sinónimos. Contralateral, si lo entienden, ¿no? Claro. Sí. El lado contrario. Claro, pero pongan un ejemplo. Marcela, ponme un ejemplo de contralateral. Profe, específicamente eso era lo que le iba a preguntar, porque, o sea, me sale bilateral. Son necesariamente que tiene que ser una estructura, por ejemplo, los pulmones, que se encuentre de un lado y del otro. Sí, pero ven acá, no siempre te tengo que hablar de dos cosas iguales. Por ejemplo, bilateral puede ser que yo tenga,
¿Qué te digo? El brazo izquierdo es contralateral al brazo derecho. Sí, ese es un buen ejemplo. Yo tengo un Pero ejemplo. bilateral, yo tengo unos, ¿qué será? Unos quistes, unas verrugas en la piel del abdomen de forma bilateral. Ya yo estoy pensando en dos manchas aquí o en dos máculas con verrucosas al lado y lado del abdomen. Pero cuando dicen contralateral, también no tienen que ser la misma. Miren que aquí yo les hice referencia de dos cosas que no eran iguales. Y yo contralateral puedo decir que yo tengo una parálisis del miembro superior izquierdo y del miembro inferior contralateral. Dije una parálisis del miembro superior izquierdo y del miembro inferior contralateral. O sea que el miembro inferior que está afectado también de la parálisis, ¿cuál es? ¿El derecho o el izquierdo? Izquierdo. Epa, no El señora, el derecho. Derecho. Profesor, un ejemplo de contralateral puede ser el micrófono de sus audífonos con el escudo de la Uninorte. Ah, sí, se hace, mijo. Esa es. O sea que, o poner ejemplo para ver si uno está entendiendo. Perfecto. ¿Quién fue el que estaba hablando? Moisés Coronel. Dale, Moisés, perfecto. En el ¿Perdón? caso, una pregunta, en el caso de las manos, o sea, la derecha y la izquierda, ¿ellas se podrían considerar bilaterales o contralaterales? Depende de para lo que lo vayas a utilizar. Tú no vas a andar diciendo que mis manos son contralaterales y mis manos son bilaterales. La verdad es que las dos son verdad. Pero cuando va a utilizar que mi mano izquierda está paralizada en contraposición a lo que le pasa a su homólogo contralateral. Depende de lo que tú vayas a redactar. Ok. ¿Cómo utilizas esa palabra? Haider. Profe, o sea que para poder utilizar bilateral o contralateral deben estar las estructuras al lado y lado de la línea sagital media. Sí, señor. Ahí Ok. dice, me recordaste algo que no he dicho hace rato. Acuérdense que todo lo estamos pensando en posición anatómica. Pare de contar. Posición anatómica. ¿Quién fue el que habló ahora? Haider, profe. Haider. Mira, tan importante es lo que tú acabas de decir. Como que si tú miras al cuerpo en otra posición, como en la que estoy ahora, algo que está aquí adelante, yo lo puedo relacionar con algo que está acá atrás, pero no son contralaterales, porque pueden estar en la misma línea media, pero no son contralaterales, y estoy relacionando dos cosas. Profe, Para relacionar dos cosas y que sean contralaterales o bilaterales o tal cosa, tienen que estar en relación al eje medio en posición anatómica. una Chévere, pregunta. Jaime. Ajá. Pero si yo digo que hay dos estructuras de posterior y anterior de forma bilateral o con respecto a la línea coronal, no se podría porque aún así está la línea sagital. Lo que dijiste yo no lo entendí. O sea, lo que redactaste yo no lo entendí porque dijiste posterior, anterior, derecha, O izquierda. sea, por ejemplo, no podría darle un término de bilateral con respecto a la línea coronal, que sabe que atraviesa el cuerpo de forma diferente que la línea sagital. Pues sí, porque es que en un corte coronal yo puedo ver lo izquierdo y lo derecho, claro. Ah, ok, profe, gracias. Sí. Con respecto a la línea media, no al tipo de plano. Tal. Pero en un corte, Jair, en un corte coronal sobre todo, yo sí puedo referenciar izquierdo o derecho. O veo quistes en los pulmones de forma bilateral y lo estaba viendo en una radiografía que es un corte coronal, en una radiografía AP que es un corte coronal del tórax. Y estaba diciendo que los quistes que veía en los pulmones eran bilaterales. Bueno, comenzamos con términos de movimiento.
Acuérdense que ya pasé la diapositiva esta que señalaba que comenzábamos términos de movimiento. Entonces, en los términos de movimiento, Santiago, o sea que una herida de bala que atraviesa el cuerpo no es contralateral. No entiendo por dónde entró la bala y dónde salió. Tienes que especificarme todo el recorrido. Así como me lo dijiste, no te puedo responder. Una herida de bala que atraviesa el cuerpo, ¿de dónde a dónde lo atravesó? ¿De dónde a dónde lo atravesó? Tienes que decir los dos para poder decir el recorrido. Y cuando dices el recorrido, ya tú mismo te contestas. Un hombro de anterior a posterior, o sea, de hombro derecho a hombro izquierdo, ¿qué? Así. De pronto está diciendo que si la bala atravesó el hombro izquierdo al derecho, creo que eso es lo que estaba diciendo él. Eso es lo que le estoy entendiendo yo, pero no está escrito así. O sea, lo Yo creo estamos que lo que entendiendo quiso como decir, ayudando. No, profe, lo o que sea, quiso decir fue yo lo que estoy o sea, diciendo, ajá, Jorge, entonces. O sea, yo lo que estaba diciendo era que, por ejemplo, una herida de bala que atraviesa el hombro, o sea, de la parte anterior a la posterior, Ajá. o sea, entra por la parte anterior del hombro y sale por la escápula, más o menos. Eso no sería una herida contralateral. ¿Contralateral a qué? Si me vas a decir, le dieron una puñalada en el hombro izquierdo y tiene una herida de bala en el hombro contralateral, ahí sí utilizaste contralateral, Ah, ok, ya. pero tenía que haber una referencia. Ojo con lo que están redactando. Y es que eso es lo que van a aprender en el laboratorio y en las complementarias. Ahora estamos hablando solamente a qué se refiere el término. La cosa es después utilizar ese término bien utilizado donde se tenga que utilizar. Bueno, sigamos, que falta media hora. El que levantó la mano, vaya hablando, dígame. Es decir, que contralateral solamente sería de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Sí, eso creo que fue lo que dijimos ahorita cuando no me acuerdo quién dijo que tenía que tener como referencia el eje medio del cuerpo. Listo, gracias. Dale. Extensión y flexión. O sea, ¿qué son términos de movimiento? Antes de entrar en extensión y flexión y el resto de cosas. ¿Qué son términos de movimiento? ¿Quién me dice qué son los términos de movimiento? Yo entendí los términos de posición, comparación, ubicación, pero no entiendo qué son términos de movimiento. ¿Qué es eso? Filosofen un rato sobre eso. Dharma, tienes micrófono. Sí, Adelante, bueno, mija. según lo que yo entendí, hay algunos términos que describen ciertos movimientos que presenta alguna parte del cuerpo. Son distintos y pues, según lo que yo creo, son para describir si puede haber algún dolor o si algún movimiento no puede realizarse bien. Creo. Dharma, ¿cuál fue mi pregunta? Sí, el micrófono. Digo, ¿cuál fue mi pregunta? ¿Qué son los términos de movimiento? ¿Qué son los términos de movimiento? ¿Por qué me hablaste de política internacional y de un montón de cosas y no me dijiste qué es un término de movimiento? Defíneme términos de movimiento. Utiliza 8 segundos. Cálmate, utiliza 8 segundos de tu cerebro. Espérate. ¿Cómo defino yo algo? Yo defino utilizando categoría, utilizando características y después diciendo la función. ¿Cómo organizo yo qué son los términos de movimiento? Ahí debes estar pensando. Ahora le voy a decir, los términos de movimiento son tal cosa. Ahora sí. Bueno, para mí un término de movimiento es un término, un nombre No que se se puede utiliza definir con para la misma describir, palabra. Ahora sí, un nombre, ajá, una palabra. un nombre para describir un movimiento que se realiza por alguna parte del cuerpo. Ok, recuérdame que es un movimiento. Un ¿Cómo defino desplazamiento, un cambio de posición. un cambio de posición, un desplazamiento que generalmente está relacionado a articulaciones, a cambio en articulaciones, a cambio de ángulos en
articulaciones. Ok, ya entendí. Entonces, si no me dices la definición así, todo como lo dijiste, después no vas a entender cuando te digan que flexión y extensión tienen que ver con la disminución o el aumento del ángulo de la articulación en la que tú estés pensando. Mira que en esa diapositiva, y ahí sí vienen otra vez arbitrariedades, lo que haga la columna vertebral hacia adelante y acorte el ángulo que en posición anatómica nosotros tenemos entre la columna, el tronco como tal y los miembros inferiores, y yo me vaya hacia adelante, estoy acortando el ángulo y estoy diciendo que tengo una flexión. Si me voy hacia atrás, es una extensión. Lo mismo puede pasar con la cabeza, si tú quieres, o sea, dejándolo en posición anatómica. La cabeza, si yo hago esto, estoy flexionando el cuello, o estoy flexionando la cabeza sobre el cuello. Y si yo hago esto hacia atrás, aquí se está disminuyendo, está aumentando este ángulo, y entonces digo que estoy haciendo extensión de la cabeza. Cuando disminuye el ángulo, estoy flexionando la cabeza sobre el cuello. Arbitrariedades, convenciones, decimos nosotros, esto convencionalmente se usa así. Porque alguien me va a decir, doctor, pero es que cuando yo estoy mirando acá, este ángulo, cuando se va hacia atrás la cabeza se disminuye. O sea que esto sería flexión posterior de la cabeza. Pues sí, pero nosotros quedamos ya en nuestro convenio, que esta flexión posterior de la cabeza nosotros le decimos extensión de la cabeza y que a esta le decimos flexión. Y se quedó así, es convencional entre nosotros. Y necesito que le entiendan así porque entonces viene y te dicen, bueno, vamos a hacer RCP. Lo primero que van a hacer para hacer RCP es tener el paciente adulto en hiperextensión de la cabeza. Y entonces tú, como eres el rebelde, dices, pero es que así es disminución de este ángulo y allá es disminución de este ángulo. Ahí nunca hay extensión, las dos son flexiones, ¿ok? Y empiezas a pelear tú solo. Y no te acuerdas de que convencionalmente esto es flexión de la cabeza y esto es extensión de la cabeza. Y si esto es extensión de la cabeza, ¿cuál será hiperextensión? Hiperextensión. ¿Y por qué necesito hacer hiperextensión? Para que las estructuras aéreas que estaban encorvaditas se vuelvan más rectas y pase mayor flujo de aire. Oigan, entonces, ojo con los términos y ojo con los términos como los entendamos nosotros, porque el hacer lo que dice una técnica depende de que ya yo sepa anatomía, sepa terminología y pueda utilizarla bien. Como tú no entiendas qué es hiperextensión, lo que vas a hacer es medio levantarle la cabeza y medio levantarle la cabeza y tú darle respiración boca a boca por ahí o darle ambú por aquí y nada más en extensión, las estructuras aéreas no están totalmente rectas y no tendrá suficiente aire. Necesito que sea hiperextensión. Y que entiendas extensión y flexión bien entendida, porque después te van a decir que en el niño no le vas a hacer hiperextensión. En el niño vas a hacer simplemente extensión. Porque en el niño, entre más pequeño sea, la tráquea como tal, los cartílagos hialinos no son cartílagos fuertes. Y como no son cartílagos fuertes todavía, no están maduros, cuando hagas hiperextensión, es como cuando una vejiga tú la presionas y entonces vas a aplastar la tráquea y no va a pasar aire tampoco. Miren todo lo que tiene uno que tener en cuenta. Ah, con razón que dicen hiperextensión y en el niño solo extensión. Pero desde ahora deben entender esos términos para que cuando lleguen a cada una de esas cosas, reanimación cardiopulmonar, RCP en niños, entiendan por qué en el uno es extensión y en el otro es hiperextensión y para qué. Y después tienen que llegar a respiratorio y saber cómo es la estructura de la tráquea de un niño y cómo es la estructura de la tráquea de un adulto. Ojo, el que esté grabando, el que esté copiando, esté escribiendo por allá, que es lo del niño y del adulto. Pero eso, ¿cómo es que en el niño y cómo es que en el adulto? Pregunto, yo voy a preguntar eso. ¿Eso está dentro del resultado de aprendizaje? No. Pero yo puedo colocar un ejemplo
Y en el ejemplo yo te aclaro lo que se está haciendo, porque yo sé que todavía no sabes eso de la tráquea y todavía no tienes claro lo que estoy diciendo de RCP. Pero te lo aclaro y te coloco en ese lugar y en esa situación y trato de que tú me entiendas cómo se aplica ese concepto ahí. Por eso la clase de hoy es general, pero llegan al laboratorio sabiendo lo general para poder especificar y en la complementaria terminan de rematar todo bien chévere para que puedan entender las cosas y aplicar los conceptos. Profe, ¿cómo sería la extensión y flexión en los músculos de la espalda? Los músculos es una articulación, Andrés. Andrés, abre el micrófono. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Andrés, me estás preguntando de los músculos de la espalda. ¿Tú sabes cuántos músculos hay en la espalda? Muchísimo. Por eso, entonces, ¿a qué te estás refiriendo? Y en una rotación lateral, ¿a qué te estás refiriendo? Me estoy refiriendo a cuando usted hace un movimiento de rotación de izquierda a derecha. Ajá. ¿Y? Los músculos se extienden o se flexionan en la espalda. Ahí hay una compensación, o sea, los unos están haciendo Ajá, unos se contracción. contraen y otros se extraen, y otros se extienden, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué lado se extiende y qué lado se contrae? Por ejemplo, en el movimiento que acaba de hacer usted. Depende de los músculos. Los músculos que están en la derecha están haciendo contracción para llevarte hacia este lado y los que están acá están haciendo relajación. Ni siquiera Ok, extensión. Ni siquiera extensión. relajación. Ojo con el uso del término, relajación. Porque extensión, como nosotros lo dijimos ahorita, era el aumento del ángulo Ok. en la articulación como tal, y ahí no había articulación. Por eso yo te dije, ¿a qué te estás refiriendo de extensión o flexión? Yo siento que ahí estás haciendo sinonimia de la extensión como estiramiento o como Ahí se diría mejor relajación. contracción y relajación. Claro, sí señor. Claro, Listo. porque no hay ángulo como tal. Ahí el movimiento fue rotación. Ahí no había flexión y extensión como tal. Ok. Miguel Ángel, adelante, cuéntemelo todo. Profesor, lo que acaba de decir entonces es que en extensión y en flexión siempre va a haber un músculo que esté tensionado y otro que esté relajado. Sí, señor Miguel. Te fuiste a tercer semestre y entraste a músculo esquelético y te diste cuenta que sí, que ahí generalmente hay músculos agonistas y antagonistas. Y que los agonistas están haciendo algo y los antagonistas están relajaditos. Y después hacen todo lo contrario. Claro, chévere. Pero fíjate que te fuiste más allá de la terminología. O sea, fuiste ahora y asociaste a movimientos y a otras cosas. Espectacular. Eso lo tengo que saber justico ahora, o sea, eh, ¿cómo le digo? Saber cuál está tensionado y cuál está relajado. No, ¿cómo se llama el que está y el que no está? No. En este momento no. Pero chévere que lo hayas hecho, porque así es que se puede aprender, porque ya lo estás asociando a algo que vas a saberte lo general, pero que cuando lleguen ahora otra vez así te decir, eso tiene que ver con que estos trabajan en equipo y siempre hay uno que está relajado y el otro está contraído. Chévere. No te asustes porque estás aprendiendo más. Nada, porque eso que parece que estás aprendiendo de más, te está asociando o te está afincando mucho más lo que ya sabes o lo que tienes que aprender como tal. Así que no te preocupes. Tampoco votes así que no, yo no me voy a aprender eso ahora. No, o sea, chévere, porque ahora lo tienes asociado. Sigo. Abraham, déjame seguir un ratico y me pregunta, o tiene que ver con lo que estábamos diciendo. Dale, habla. Dale, Abraham. Sí, lo que era que, por ejemplo, si yo quiero describir una acción motor, poniendo, poniendo el ejemplo del voleibol, que usted sabe que es un deporte de muchas posiciones anatómicas y que uno puede jugar con eso. Por ejemplo, la acción de rematar, en la que la cadera está ladeada, en el momento en el que el jugador está en el aire, la cadera está ladeada y el brazo, es que, déjeme decir, déjeme si se lo puedo mostrar. Ya. Porque aquí mi imaginación está ahí que ladeada, cadera ladeada. ¿Cómo es la cadera ladeada?
Marcela, cuando una persona se encorva, ¿cómo se diría también? Contracción y relajación. Cuando una persona se encorva, no sé. Así como estoy yo. Ahí estoy haciendo flexión de la columna, Marcela. Que por dentro, para que ese encorvamiento se esté haciendo, espérate un momentico, Abraham, para que ese encorvamiento se esté haciendo, Marcela, ¿está pasando contracción y relajación de músculos? Sí, porque en los movimientos están participando los músculos. Ajá, Abraham, cuéntame. Listo, profe. Entonces, por ejemplo, en la acción de remate, el cuerpo está ladeado de esta manera. Y si casi siempre está haciendo una extensión de la espalda. Ajá. Queda sobre su eje. Entonces, ¿cómo puedo yo como describir toda esa acción con esos términos? Si se deja o no se deja, o hasta cierto punto solamente. Porque, o sea, siguiendo como todo el proceso, está una cadera girada, la flexión, la extensión, perdón, de la espalda, el hombro de esta manera y el codo aquí también, y cuando hace el gesto del remate. Si puedo o no puedo como describir todo ese proceso. Tienes que describirlo, o sea, sin que tú me vayas a mostrar la imagen. Si tú supieras terminología anatómica, podrías decirme cada movimiento y yo acá me imaginaría cómo el muñequito está haciendo todo. O sea, cuando tú me dijiste ladeada, yo no entendía. Lo que hiciste fue una rotación. Hiciste fue una rotación. Y una rotación, y la rotación la puedes inclusive decir una rotación de más o menos no sé cuántos grados hacia tal lado, hacia el lado que la pelota, no sé qué, o sea, decir los grados de la rotación. Decir inclusive, mira que cuando tú haces así, creo que así o así, ¿no? Pero así, los hombros no quedan en el mismo nivel y entonces estás haciendo elevación de tal hombro. Si lo estuviera, alguien está hablando de protracción cuando el encorvamiento, no. Si ahí estás haciendo elevación, cada cosa lo vas describiendo. Mira, aquí estaba haciendo flexión entre antebrazo y brazo. Cada cosa la vas diciendo, pero si tú me la describes en papel sin mostrármelo, uno tiene que imaginárselo. Y esa es la gracia, Abraham. O sea, el nivel, la capacidad a la que tienen que llegar al final de todo esto es que tú le puedas describir al ortopedista lo que cuando el paciente se lesionó, qué era lo que estaba haciendo, o a la fisioterapeuta, qué ejercicio quieres tú que le hagas al paciente para que mejore tal cosa. Y así, o sea, entre nosotros nos podemos hablar tranquilamente si sabemos qué significa cada uno de los términos. A ver, entonces, no se asusten y no se preocupen porque quedan 15 minutos y entonces digan, miércoles, no vimos un pocotón de cosas. No, estamos viendo lo grandote y en laboratorio en complementarias ven el resto, o ven el detalle como tal. Entonces, yo puedo utilizar en todos los movimientos de los miembros superiores e inferiores. Miren flexión en mano y en pie. Y ahí vienen algunas excepciones, porque entonces aquí en el pie, fíjate que en la cabeza decíamos que la una era flexión y la otra era extensión. Y en el pie no estamos diciendo eso. En el pie estamos diciendo que las dos son flexiones. Que si yo hago con el pie así, es dorsiflexión, pero si hago con el pie así, que es pararme en la punta de los dedos del pie, es flexión plantar. Pero las dos son flexiones. O sea, nunca estoy diciendo extensión del pie. Estoy diciendo dorsiflexión y flexión plantar. Entonces, todas esas especificaciones, cuando lean el libro, tengo que utilizarlas, porque si no, empiezo a utilizar yo como yo crea que es. Natalia, cuéntame. Profe, yo justo tenía una el pie que era con el movimiento de eversión e inversión, como, o sea, si yo lo podía considerar como algo arbitrario, tipo una flexión, algún tipo de flexión, o simplemente como una rotación. O sea, si podía ser Mira, arbitrario. si miras bien la eversión y la inversión, son flexiones laterales y mediales. Exacto. Pero entonces, como son flexiones laterales y mediales que pasan específicamente en un órgano, vienen y le colocan un nombre aparte. Y le dicen eversión e inversión. Ok, pero
puedo considerar dentro de un grupo de flexiones. O sea, si yo pienso en flexiones, puedo considerar que es un tipo de flexión. Claro, Solo que claro, tiene un grupo. claro, y lo puedes utilizar. No vayamos tan lejos. Vete a la pronación y a la supinación y a la pronación. Porque si miras bien en posición anatómica, lo que tú estás haciendo con la supinación, estás haciendo mira, esto está así, estás haciendo una rotación lateral y en cambio cuando haces pronación, estás haciendo una rotación. Medial. Claro, claro. Entonces, esa sinonimia o esa otra forma de llamarlos te hace la definición. Que nosotros utilicemos pronación y supinación y que nos entendamos cuando estamos diciendo eso, perfecto. Que utilicemos eversión e inversión, perfecto. Pero para definirlo tú en la mente debes tener y que al fin y al cabo qué es la eversión o la inversión. Es otra cosa aparte. Nada, es una flexión medial y lateral. Bueno, Claro que sí. gracias. Dale. Sigo. Todo en las imágenes, lo que está en las imágenes, es simplemente definirlo y decir, así es que se dice de ahora en adelante. Ajá. De ahora en adelante, ahora no puedo salir a la calle. ¿Qué es eso? Elevación. Antes se llamaba me importa. Me importa. Ahora se llama elevación de los hombros. Dale. Me quiero mucho y tengo frío. ¿Qué estoy deseando con los hombros? Elevándolos. Pero mira, Protracción y retracción. protracción. Voy a estirarme, lo llevé para atrás. Estoy haciendo retracción. Aunque suena mucho más chévere protrusión y retracción y retrusión cuando estoy utilizando acá en el maxilar, protrusión y retracción. Miren la inversión y la eversión, lo que decía su compañera, de una flexión hacia medial y una flexión hacia lateral. Pero como no son flexiones perfectas y como están haciéndose en un órgano específico del cuerpo o en un lugar específico del cuerpo, toman su nombre como eversión e inversión. Y es muy importante saberlo porque hay problemas osteomusculares, sobre todo en los niños, que a veces nacen así o a veces con la desnutrición y con el soporte del peso se van encorvando los miembros inferiores y tú no vas a ponerle en la historia clínica el niño en posición anatómica mantiene una inversión de los pies en tal ángulo, no vas a decir está encorvado con los pies hacia adentro en tanto del ángulo, sino dice tiene una inversión, tiene un... y empiezas a describirlo anatómicamente como tal. Igual, todos los términos que están descritos en el libro como tal, la gracia de tener los términos y de entender los términos no está en sabérselos de memoria y en que el profesor me los haya definido exactamente como decía el libro. ¿Para qué necesito que me lo defina el profesor? Necesito que cuando yo pase estas diapositivas de cavidades, ahora me devuelvo ahí, cuando pase estas diapositivas de cavidades, yo llegue a estas diapositivas y pueda contestar. O sea, ayer se las pasé sin respuesta, ¿cierto? Bueno, ahora les paso esas mismas diapositivas, pero con la respuesta. Ahí están las respuestas de cada uno de los ejercicios que estaban ahí. Hoy se los paso con respuesta y espero que lo comparen con lo que hayan hecho, que era la gracia que íbamos a hacer en la clase, pero con tanta pregunta, que bien que hayan hecho la pregunta, van a tener que hacer esto como trabajo independiente y lo van a hacer en el laboratorio y en las complementarias. Déjenme terminar un momentico con cavidades. Con cavidades. A ver. ¿Cómo está dividido el cuerpo humano? Vámonos a bachillerato. ¿Cómo está dividido el cuerpo humano? Cabeza, torso y extremidades. Cabeza, tronco y extremidades.
Esa es una forma topográfica de decirla, regional de decirla, la anatomía como tal. Pero yo también podría decir que para proteger los órganos del cuerpo, los órganos importantes del cuerpo, entre cabeza, tronco, en el tronco total, o sea, tórax y abdomen y la parte pélvica, entre esas zonas, me intentan proteger órganos muy importantes y forman cavidades. Entonces, además de las divisiones topográficas que estamos diciendo, hay una clave anatómica que es saberse las cavidades que se forman en el cuerpo, porque en cada una de esas cavidades, intentando protección para los órganos importantes, toman unos espacios que nosotros anatómicamente tenemos que tener como referencia. Cavidad craneana, ya ustedes saben dónde está, ¿verdad? Cráneo. Cavidad torácica, estamos hablando del tórax y todo lo que está por dentro, el contenido del tórax. Cavidad abdominal, abdomen, y cavidad pélvica, que ahí es donde te queda la duda, porque ven acá, pero esa parte de la pelvis no es como la parte inferior del abdomen. Miren aquí cómo se ve esto. Déjenme contestar un momentico, disculpen. Pedro, estoy en clase, Pedro. Ya te llamo. Un comentario rápido. Usted tiene clase con respiratorio. Vale, que tengo clase con respiratorio ahora y el coordinador de respiratorio, Pedro Villalba, me estaba llamando. Que si era un grupo, los dos grupos. Disculpen, muchachos. Perdonen, eso no se hace, pero bueno. Estamos hablando de cavidades. Entonces, si miren este esquema que está aquí, tórax y abdomen, y eso en bachillerato era tronco, y eso en primaria era, ¿cómo fue que dijeron ahorita? Torso, no sé cómo le dijeron al tronco. Tronco, y ahora de pronto nos dice alguien que ven acá, esta rayita que está aquí, en forma de cúpula, señaliza una estructura que se llama diafragma, que es un músculo. Y ese músculo, lo que quede por encima de ese músculo está en la cavidad torácica y lo que quede por debajo de ese músculo está en la cavidad abdominal. Vaya, eso me cuesta trabajo de que, pero me la pusieron difícil, pero bueno, listo, ya sé que hay dos regiones y dos cavidades que se dividen por un músculo, bacano. Después me cuesta trabajo pensar que el tórax, yo lo tengo bien ubicado porque tiene costillas, esternón, o sea, tiene una parte dura, ósea, que lo limita, y que cuando voy a abdomen, la parte anterior del abdomen y la parte lateral es puro músculo, y músculo que no en todos nosotros está bien tonificado, sino que a veces es músculo con tejido adiposo, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo lo que quede debajo del diafragma será cavidad abdominal. Pero entonces me queda una duda. Esta rayita que están pasando aquí, muchachos, esta rayita que están pasando aquí para dividir la cavidad abdominal de la cavidad pélvica es una rayita imaginaria. ¿Sí me entendieron? Es una rayita imaginaria. Esa rayita no existe. Entonces, en esa rayita tengo que mirar en el libro y que acá, ¿y de dónde va esa rayita? Ah, de donde se encuentra la quinta lumbar con la primera vértebra sacra, se trazo un punto hasta la parte anterior en la sínfisis púbica. Entonces, esa línea la vuelvo como un plano transversal y todo lo que esté por encima es cavidad abdominal y lo que esté por debajo es cavidad pélvica. Así les va a tocar, muchachos. Pero para nosotros es muy importante hacer esa división, porque aquí en esta cavidad pélvica quedan ciertos órganos que generalmente están relacionados con génito urinario, pero más genital, y estos órganos que están ahí, la cadera como tal,
que es lo que protege esta cavidad pélvica, los protege del medio exterior, o sea, están guardados ahí. Y que la cavidad abdominal está guardando casi todo el sistema digestivo, o gran parte de los órganos del sistema digestivo y otros órganos que no son del digestivo, pero que están en la cavidad abdominal. Esta línea imaginaria no los separa, esa línea imaginaria no los divide. Hay partes del sistema digestivo que entran a la cavidad pélvica porque el sigmoide y el recto del colon tienen que salir por el ano, o sea que tienen que atravesar la cavidad pélvica, porque hay órganos que comenzaron en la cavidad abdominal como el riñón, pero sus uréteres van a tener que atravesar la cavidad pélvica, encontrarse con la vejiga y salir por ahí por la uretra. O sea, aquí hay un pocotón de órganos en abdomen y pelvis, por eso algunos dicen cavidad abdominopélvica, los dos apellidos completos. Pero es muy importante esta línea para nosotros imaginaria, porque, por ejemplo, en algún momento van a tener que decir, ¿cuándo cuac se nota el útero de una mujer embarazada? Porque una mujer durante los primeros 3 meses no se nota que está embarazada. Por lo menos el útero no sobresale, como si sobresale después de cierto tiempo. Entonces hay que entender anatómicamente los 8 centímetros que tiene el útero y que está aquí dentro de la cavidad pélvica, y que cuando llega a la semana 12, o sea, al tercer mes, ese útero apenas ha crecido hasta cierto nivel, pero cuando ya empieza a crecer de más centímetros, para poder guardar lo que se está formando ahí, ya va a sobresalir de esta cavidad pélvica y va a entrar a la cavidad abdominal. Y se va a notar aquí en esta parte inferior de la cavidad abdominal y se nota la barriguita. Y cuando ya sea la barrigota, porque sea el superútero, va a colmar más espacio de la cavidad abdominal. Y yo tengo que entender que el útero salió de allá y está haciendo todo eso, para poder entender todos los cambios que están pasando. Entonces, las divisiones topográficas del cuerpo humano son muy importantes para nosotros entender la parte sistemática que nosotros estamos viviendo de la medicina. Los sistemas acá en básicas. Saberse el límite hasta dónde llega cada uno es muy importante, y eso lo harán en cada uno de los sistemas, pero por lo menos aquí tiene que tener clara dónde está la cavidad craneana, hasta dónde llega la cavidad torácica y cuáles son sus límites, cuál es la cavidad abdominal y qué órganos pueden estar ahí y quiénes están en la cavidad pélvica. Para nosotros es muy importante. Me queda una cavidad que se llama raquidia, y esa cavidad raquidia es que esta columna vertebral, entre las vértebras, cada una de ellas dejan un espacio que se llama agujero raquídeo, y por ese agujero raquídeo, cuando se suma al otro agujero raquídeo de la otra vértebra y de la otra vértebra y de la otra vértebra y de la otra vértebra, me forman todo un canal, o sea, un conducto, y ese conducto entre todas las vértebras me deja un espacio para que por ahí pase la médula espinal, y a eso nosotros le llamamos canal raquídeo o cavidad raquídea, y por ahí se mete la médula espinal. ¿Y la médula espinal de dónde venía? Se había conectado con el tallo cerebral y con el cerebro que estaba en la cavidad craneana. ¿Qué tienen que aprenderse de ahí? En complementaria y laboratorio se los aplican, pero lo que tengo que tener en este momento son generalidades de anatomía, como dijimos al principio, de qué son las cavidades. Y después de las cavidades, hay cavidades en las cuales uno empieza a tomar terminología y a utilizarla en esas cavidades. Por ejemplo, yo puedo utilizar en la cavidad abdominal, bueno, en la cavidad torácica, yo puedo utilizar terminología diciendo de los dos lados de la caja torácica, izquierdo o derecho, de que en la parte central hay una región que se llama mediastino, pero está hablando en 3 dimensiones de la caja torácica, se llama mediastino, en los cuales están unos órganos importantes. Pero también puedo irme a la cavidad abdominal, y en la cavidad abdominal hacer estas divisiones, y estas divisiones de 9 regiones, y algunos hacen de 4, yo no creo que tenga la diapositiva aquí de los 4. Mire, aquí está la de los 4. Hay gente que divide el abdomen en 4 regiones, o sea, en cuadrantes. Cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, o que lo divide en 9 regiones. Nosotros tenemos que sabernos las 2 divisiones.
Estos son trazando dos líneas, esta por la cicatriz umbilical en forma transversal, esta por la cicatriz umbilical desde la sínfisis púbica hasta la apófisis sifoides del esternón. Trazo una línea y entre esas dos líneas me quedan estos 4 espacios. Igual acá, en 9 regiones, trazo 2 líneas verticales que se llaman líneas medioclaviculares y trazo 2 líneas transversales por el reborde costal y por la espina ilíaca anterosuperior. Trazo 2 líneas y cuando trazo esas 4 líneas me da estos 9 espacios. Y estos 9 espacios le doy nombre. Hipocondrio debajo de los cartílagos costales izquierdo, hipocondrio debajo de los cartílagos costales derecho, epigastrio, y aquí gran componente es el estómago, flancos derecho e izquierdo, región umbilical o mesogastrio que también le llaman, hipogastrio y las 2 fosas que están en los huesos ilíacos que se llaman fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Y esas 9 regiones yo tengo que, el paciente está ahí al frente o el paciente está acostado y yo tengo que tener las líneas bien trazadas mentalmente para cuando lo estoy tocando y yo esté y él sienta que aquí te duele, ok, le duele en la fosa ilíaca derecha. Y entonces describo eso en la historia. Por eso tengo que saberme las regiones, por eso tengo que tenerlas ubicadas. Esto es generalidades, esto no es sistema digestivo. O sea, esto es generalidades y yo tengo que saber la filosofía y la generalidad de las regiones. Es más, tengo que empezar a jugar ahora en laboratorio de dónde ubico esos órganos, aunque todavía no sepa mucho de esos órganos. Pero eso es la generalidad que tengo que tener en cuenta. No tengo que tener específicamente quién está delante y detrás de, porque eso lo voy a aprender allá en quinto en sistema digestivo. ¿Entendido? Así que no se estresen porque esto lo di rapidito y porque, ay, ahora yo no sé. No, todavía no eres cirujano, todavía no estás en sistema digestivo. Pero sí me entiendes que en anatomía hay unas regiones, esas regiones debo saberme los nombres y esas regiones debo estar pendiente cómo se manejan esos términos. Muchachos, mañana comienza Oscar Vidal. Yo creo, sí, mañana miércoles no tengo clase. Me meto un rato a las clases de Oscar como por saludar. Siempre voy a estar pendiente. Ya hay personas que me han escrito al WhatsApp. Escríbanme al WhatsApp lo que necesiten. Si no respondo es porque estoy así, como estoy ahora en clase. Pero yo les respondo más tarde. Lo que necesiten me avisan. Acuérdense que yo soy su coordinador, que le di estas 2 clases, pero soy su coordinador. Vuelvo con ustedes el 5 de agosto, si no me equivoco, que tengo clase de tejido epitelial. Y como 3 o 4 días antes les pongo material de qué necesito que estudien. Las prácticas y las complementarias creo que les toca con Rafa y con, no me acuerdo, con Lozano o con Alex Rodríguez y les digo que les trabajen estas imágenes. ¿Bien? Muchísimas gracias. Gracias a Profesor, ustedes por tantas preguntas. Cuéntame. profesor, una pregunta, así como recomendaciones así de dónde deberíamos leer, o sea, lo último que acabamos de ver, que es lo de las cavidades, debería yo estudiarlo de esta grabación o de un libro específico. Lo que pasa es que yo estuve leyéndome el primer capítulo de Muri, a veces iba por cosas que no sé si eran demasiado pronto para ir por ellas. Las grabaciones son orientaciones, mejor. Estudio de los libros. Me gusta más para este momento tuyo o Grey o La Tórtora. La Moore déjala para los semestres siguientes. ¿Oíste? Porque te va a mostrar un poco de cosas específicas que todavía no necesitas. Dale, Miguel. Cavidad, capítulo, bueno, es que el uno habla nada más de técnicas y lo básico que vimos ayer, entonces sería el 2. Sí, pero utiliza Grey más bien. Sí, exacto, el de Grey. Vale, Galera. hasta luego, jóvenes. Se cuidan. Saludos. Profe, que tenga